Nos damos cuenta el hábito que tenía la congregación de reunirse el primer día de la semana para partir el pan y a su vez recibir un mensaje, una enseñanza, una revelación, una instrucción de parte de Dios para la vida cotidiana. En este relato también nos encontramos con una lección tan importante que es vivir conectados con el precioso Espíritu de Dios para que nuestra mentalidad y nuestra vida florezca iluminando nuestro entorno. Al ver cómo en este relato dice que había muchas lámparas. No se estaba refiriendo a la iluminación física, a una lámpara natural, sino se estaba refiriendo a la congregación que estaba siendo portadora de luz, que en su vida había luz. Pero también en este relato que hemos leído encontramos una ministración tan prolongada, una ministración tan extensa que el apóstol Pablo estaba otorgando a los hermanos que estaban en esa reunión. También vemos en este relato cómo Pablo, siendo un hombre erudito de la ley, siendo un hombre muy sabio, había ya marcado una distinción en su vida cuando vemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos que visita a una de las ciudades conocidas como ciudades en donde se reunían los sabios, los filósofos, y Pablo quiso reunirse con ellos y hablarles de manera filosófica, de manera humana, el mensaje de la salvación. Y vemos cómo ese grupo de sabios terminó diciendo: ¿qué quiso decir este palabrero? Entonces él entendió que el mensaje de la vida, el mensaje de la salvación, no debía de irse mezclada o mezclado con filosofía humana. Tiene que ser con el poder del Espíritu Santo. Eso sucedió en el capítulo 17 y ahora cuando pasa de Atenas, viaja a Corinto. Entonces en Corinto ya no llegó como filósofo, llegó como un siervo de Dios poderoso. Y entonces la gente comenzó a ver los milagros, comenzó a ver el respaldo divino. Levante su mano y diga con toda su fuerza: soy un portador de vida, soy portador de bendición. Y con confianza diga: tengo al Espíritu de Dios en mi vida. Entonces, hay una marcada diferencia cuando el Espíritu de Dios respalda tu vida, cuando el Espíritu de Dios consuela, dirige, guía. Hace entonces que inclusive los incidentes, accidentes y eventos no deseados, como lo que le sucedió a Eutico cuando cae, vemos cómo la confianza que manifiesta el apóstol Pablo fue: no se preocupen, no se alteren,
no vean que la vida de este muchacho ha terminado, sino todo lo contrario. Él dice: no os alarméis, porque está vivo. Vamos a degustar de este mensaje que Dios envía a nuestras vidas. Fíjese que una de las encomiendas, uno de los trabajos que Dios ha dejado al hombre, al ministro, al papá, a la mamá, a la congregación, en este tiempo presente, es el llevar a la práctica el diseño, el llevar a la práctica el trabajo de las lámparas. El que cada uno de nosotros, de manera personal, particular, permitamos que se trabaje, permitamos que se desarrolle el diseño divino, porque dice la Escritura que el mundo yace bajo densas tinieblas, bajo densa oscuridad. Y qué importante es que el pueblo de Dios, qué importante es que la iglesia de Jesucristo tenga presente la iluminación de su entorno. Tenga presente que no debemos permitir que nuestra vida se apague. No debemos de permitir que nos falte aceite. No debemos permitir que el descuido haga que nuestra vida deje de iluminar. El brillo de esa luz es necesario en nuestro entorno. Constantemente vemos cómo el enemigo sopla sus vientos tempestuosos, sopla vientos huracanados, sopla diferentes vientos de doctrinas y envía fuertes corrientes que quieren arrastrar al ser humano para quitarlo de su posición, para quitarles su distinción, bajarlos de un nivel, bajarlos de una posición gloriosa y que la vida quede tirada en el suelo por distracciones, por descuidos. Vemos cómo este joven estaba sentado en la ventana y esto nos habla de una distracción, esto nos habla de una visión que se estaba poniendo o que estaba mirando doble enfoque. Quizás dejó de prestar atención a la enseñanza que estaba dando el apóstol Pablo y puso atención en lo que sucedía en la calle, en lo que sucedía en la parte externa. Y hoy en día es muy fácil ver cómo el pueblo de Dios se distrae, ver cómo el pueblo de Dios modifica su mirada, cambia su enfoque, ver cómo el pueblo de Dios tiende a mirar a otros lados, tiende a enfocar su visión en las cosas externas, inclusive busca soluciones en la calle, en el internet, en las redes sociales. Y toda la solución, todo el contenido de vida lo ha dejado Dios en su palabra.
Lo ha dejado Dios en su libro sagrado. Y es lo que menos enfoque tiene la gente. Es en lo que menos se ocupa la persona. Es en lo que menos atiende en su diario vivir, la palabra de Dios. Quiero armonizar, quiero unir este consejo que Dios nos da. Quiero unirlo con una declaración escrito en el libro de Éxodo 37, 17, porque aquí encontraremos 3 consejos que nos van a servir en nuestra vida cotidiana para no vivir apagados, para no tener una vida grisácea, para no tener una vida débil, sino que seamos considerados hombres, mujeres, lámparas, hombres, mujeres, menoraj, portadores de luz. No se enciende un candelabro, no se enciende una lámpara y se pone debajo, sino que la lámpara va por encima. Levante su mano derecha y di: Dios me pone por encima. Vamos con fuerza, diga: Dios me coloca por cabeza. Entonces, cuando nosotros vemos cómo el trabajo, la encomienda que Dios nos ha dado es trabajar nuestra lámpara, trabajar nuestro candelabro, ocuparnos de nuestra vida personal. Y si eres un papá, un padre de familia, ocuparte de tu vida y de la vida de tu familia. Ocuparte de tu trabajo personal, pero también sabiendo que lo que hacemos va a trascender en cómo nos observan nuestros seres queridos cuando estamos frente a un problema, cuando estamos frente a una adversidad. La observación de los que están a nuestro lado dicen: a ver cómo resuelve este problema, a ver cómo habla, a ver cómo sale de este atolladero. Entonces vemos en Éxodo 37, 17 un diseño, un trabajo que se le encomienda a un hombre llamado Bezalel. Bezalel significa el que está a la sombra de Dios o a la sombra del Altísimo. Una persona que está bajo cobertura divina, está dispuesto a obedecer y a poner en práctica los diseños solicitados por el alto mando del cielo. Y en este versículo 17 vemos a este hombre, dicen que era muy joven, Bezalel, llevar a la práctica, o sea, cuando dice hizo, es porque ya estaba terminado el trabajo. Levante su mano derecha y diga conmigo: lo que inicio lo termino. Vamos con fuerza, diga: lo que me confían lo llevo a la práctica. Entonces, hizo el candelabro, dice, de oro puro. Esto ya lo hemos explicado, solamente quiero que saquemos de este texto 3 recursos valiosos, 3 consejos maravillosos que Dios nos muestra para que nuestra posición, para que nuestra gloria, porque cada uno de ustedes tiene un nivel de gloria, para que las bendiciones que Dios ha hablado acerca de tu persona
no las pierdas, no mengue la bendición, sino todo lo contrario, que cada uno de ustedes, en lo que Dios ha hablado, se multiplique la bendición. Una de las tareas de un ministro es que la iglesia brille de manera extraordinaria a través de lo que se les comparte. Que ninguna de las enseñanzas haga que usted mengüe o que usted se venga para abajo, no, sino que la enseñanza nos lleve de gloria en gloria. Este texto ya hemos tomado varias lecciones, varias enseñanzas en las semanas anteriores. Dice que era de oro puro. El candelabro tenía que ser labrado a martillo. Eso como que no nos gusta mucho, pero pues tiene que ser. ¿Cómo modifica uno las cosas? Pues a través de un consejo o una reprensión o una amonestación. Y nadie está exento porque todos somos humanos y tendemos a equivocarnos, ¿no es así? ¿Cuántos necesitan correcciones en sus vidas? ¿Y cómo quiere ser corregido? ¿Con enseñanza o con chicote? Yo creo que mejor con enseñanza, ¿no? Pero dice que ese candelabro era labrado a martillo. Eso habla de que sí, a veces es necesario para enderezarte te den un buen martillazo. Y un martillazo duele, no es grato, pero es necesario a veces. Esto nos enseña que a veces sí pasaremos momentos adversos, pero nos están formando, nos están capacitando. Ese candelabro tenía una base, tenía caña, tenía copas, tenía cálices, tenía flores, pero nos habla que era de una sola pieza. No estaba fracturada, no estaba fragmentada, o no estaba hecho en pedacitos, no, estaba hecha de una sola pieza. Levante su mano derecha una vez más y declaremos esto: si me uno al Señor, un espíritu soy con Él. El Padre y yo somos uno. Dios está en mí y yo estoy en Él. ¿Sí lo cree? Entonces celébrelo con gran fuerza. Bueno, pues vamos a entrar a la enseñanza de este versículo 17. Usted sabe que la Escritura, cuando uno se va al idioma original, que es el hebreo, en este texto encontramos 3 mensajes. Lo vamos a considerar. Pasamos a la siguiente, hijos. Ahorita explicamos eso. Fíjese que este texto en hebreo está compuesto de 3 tipos o 3 enseñanzas que deben de considerarse, deben de alimentar nuestra vida para no perder el propósito, el brillo que Dios nos da. Antes de explicar cada uno de estos mensajes, este texto lo he dividido en 3 diapositivas. A través de las letras iniciales encontramos su mensaje. Vamos a la siguiente diapositiva y ahorita explicamos bien esto. En este mismo texto
están las letras intermedias en hebreo. Todas las letras que están al centro de este texto, y nos da otro mensaje. La siguiente diapositiva nos enseña las letras finales. Todas las letras finales nos dan otro mensaje. Pues vamos a explicarlo. Vamos primeramente con las letras iniciales. Cada palabra escrita en este capítulo 37, 17 de Éxodo, en el idioma hebreo, cada letra inicial de cada palabra, sumando todo, nos da un valor numérico de 234 y nos marca una lección, nos marca un diseño que no debe de olvidarse, que no debe de modificar nuestra visión y nuestro propósito por el cual estamos en esta tierra. Cuando uno suma estas letras y nos dice el Creador, nos dice nuestro Padre Dios: yo te he enviado a la tierra, yo te he enviado con propósito de que ilumines tu entorno, con un propósito de que seas una lámpara. Porque si en tu hogar tú eres una lámpara, si en la congregación hay lámparas, si en nuestras reuniones hay muchas lámparas, esto nos habla de que el precioso Espíritu de Dios está fluyendo con una libertad maravillosa. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En donde está el Espíritu de Dios, allí hay santidad. En donde está el Espíritu de Dios, allí hay poder. En donde está el Espíritu de Dios, allí hay maravillas. En donde está el Espíritu de Dios, hay guianza. Entonces vamos a ver este primer consejo que Dios nos da. Nos dice: ustedes son Zahab Tahor. Ustedes son oro puro. Ustedes fueron rescatados de la maldad, sí. Ustedes fueron rescatados de la maldición, sí. Ustedes fueron rescatados de la miseria, sí. Pero ha venido un nuevo nacimiento en tu vida. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora tú perteneces a un reino de sacerdotes. Ahora tú perteneces a ese sacerdocio justo, porque el sacerdote justo es Jesucristo. Entonces tenemos un gran ejemplo, entonces tenemos un gran modelo a seguir. Dice el apóstol Pedro: sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos por qué desviarnos hacia la calle. No tenemos por qué estar mirando lo que te dice el vecino, sino lo que tienes que estar seguro es lo que dice Dios acerca de tu persona. Y Él dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero hay un objetivo, dice: para que anunciéis las virtudes, para que anunciéis las buenas nuevas, para que tu boca publique las alabanzas, para que tu boca publique el evangelio, para que tu boca publique la grandeza de nuestro Dios. Primer consejo que Dios nos da es: debes de mirar cómo Dios te ha limpiado, te ha rescatado, te ha redimido, para que seas un candelero, para que seas un candelabro que desarrolle una función santa, un sacerdocio justo. Ese candelero dice que iba en el lugar santo. Lo valioso, lo glorioso, no se expone en la calle. Lo de valor
se cuida. Lo que es de valor se protege. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios a través de esto? Que Él envió a su Hijo unigénito para que a través de ese sacrificio nosotros ahora hayamos sido incorporados, adheridos a Él, conectados con Él. Dice que el Padre de la gloria no escatimó en darnos a su único Hijo. Lo entregó por amor a vosotros. Y entonces viene una pregunta y dice el apóstol Pablo: ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Si algo nos enseña entonces nuestro Padre Dios, es que en esta tierra no permitamos que las ventanas nos distraigan. Si algo quiere Dios, es que nosotros no estemos mirando las ventanas, porque las ventanas harán que entonces te distraigas y puedas venirte abajo. Dios quiere que prestes atención a su palabra, a su consejo, a su instrucción, porque eso alimentará y fortalecerá tu vida, y entonces serás una persona brillante. Dios no quiere verte triste, Dios no quiere que tú mengues, Dios no quiere que tú estés con una opacidad en tu vida. No, ciertamente hay fuertes turbulencias, sí, pero mayor es el que está con nosotros. Poderoso es Dios que te libra de todo mal. Quiero ir uniendo esto con lo que Pablo les enseñaba. La prolongación del discurso, la enseñanza, es porque en la palabra de Dios hay una riqueza maravillosa. Voy a pedir si me ponen la diapositiva en donde están los listados de la riqueza de la palabra. Isaías 55:10 dice que su palabra es como la lluvia, es como la nieve. Mateo 13:23 es como una semilla. Salmo 18:30 es escudo. Salmo 107 versículo 20 es medicina. Salmo 109, 105 es lámpara y luz. Podría declarar que es la palabra de Dios. Ahí está en diferente color. ¿Podría usted declarar eso para su vida? ¿Qué es la palabra de Dios? Ahora nos vamos a la otra diapositiva y dice el Salmo 147:18 que su palabra es como fuego. Jeremías 23:29 es como martillo. Hebreos 4:12 es como espada de dos filos. Juan 6:63 dice que es espíritu y vida. Efesios 5:26 dice que su palabra es como agua. Y Juan 6:33 su palabra es como pan. ¿Podría repetir qué es la palabra de Dios? Entonces, vea cómo en el trabajo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, Él nos dice: no tienes por qué estar asomándote a la ventana, distrayéndote con lo que está pasando o con lo que quieren manipular tu vida. Toda la solución
que tiene el creyente está en el libro sagrado. Alternativas, consejos, guianza, respaldo, provisión, sustento, todo viene de nuestro Padre Dios a través de su palabra. Por eso el Señor dice: no vayas a contaminar tu vida, tú eres un oro puro. No vayas a permitir que las mezclas corrompan tu vida. No vayas a permitir que las malas influencias, las malas compañías corrompan tu vida. Tú eres oro puro, sacerdote justo, desarrollando un sacerdocio justo. Es lo que el Señor nos enseña en las letras iniciales de este texto 31:17 de Éxodo. Sahab Tahor, oro puro. Ahora vamos al segundo consejo. Ahora vamos a las letras intermedias. ¿Qué es lo que el Señor nos enseña con las letras intermedias de este texto? Las letras intermedias son todas esas letritas que están al centro de cada palabra. Están ahí en color rojo. Cuando sumamos esas palabras, cuando sumamos esas letras, nos da un resultado de 2926. Y hay dos textos en la Biblia que tienen ese valor numérico, el cual se convierte en un consejo, en una instrucción para nuestra vida. ¿Sí vamos comprendiendo lo que el Señor nos está dando? Por si no, yo vuelvo a iniciar. ¿Sí está quedando claro? Las primeras letras, las letras iniciales, nos enseñan a ser oro puro, a desarrollar un sacerdocio santo, justo, vinculado y unido a la palabra de Dios, porque es lo que nos va a permitir permanecer firmes. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y ya vimos el gran contenido de riqueza que hay en la palabra de Dios. Segundo consejo. Ahora nos vamos a las letras intermedias. Lo que el Señor nos muestra es que tú como persona, cuando tú iluminas tu entorno, cuando eres una persona brillante, cuando eres una persona distinguida, cuando eres una persona que está desarrollando un sacerdocio, no vas a estar exento de que se levanten estructuras malignas que quieran detenerte en tu camino. No vas a estar exento de que quieran detener tu avance. ¿Seguimos? ¿Cuántos brillantes hay aquí? ¿Cuántos candeleros brillantes hay aquí? Dice que los entendidos brillarán. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de gloria, diferentes niveles de unción, diferentes niveles de fe, diferentes niveles de enseñanza. Todos tenemos algo especial de Dios. Pero ahora, ¿qué nos enseña este segundo consejo? A que va a aparecer en tu camino un Balac que se entera que te está yendo bien. Va a aparecer un Balac que se entera que las cosas te están saliendo bien. Y no va a juntar a su gente para aplaudirte, para decir: ¡ay, bravo! ¡Qué bueno que la estás haciendo bien! ¡Qué bueno que te está yendo bien! No. Juntará a su gente para hacerte la guerra, para detenerte. Dice que Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. ¿Y sabe qué hizo Balac? ¿Sabe qué hizo?
contrató a un brujo. Le pagó a un brujo para que detuviera a Israel. En el momento en que este brujo quiso trabajar, hacer sus fechorías, sus sacrificios para detener a Israel, Dios le habló a este brujo y le dijo: tú no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Vamos, levante su mano y diga: yo tengo la cobertura de la bendición. Con toda su fuerza diga: yo tengo gracia sobre gracia. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Pero qué creen que pasó? Israel, por estar viendo la ventana, Israel, por estar asomándose al Windows, a las redes sociales, Israel, por pasar mucho tiempo viendo TikToks, Israel, por estar viendo mucho tiempo Facebook, cayó en la trampa. Dice que Balaam dijo: ¿cómo le haremos? Porque si no hacía que Israel se detuviera, Balac no le iba a pagar. Y esa terrible estructura llamada Balaam aparece también en el libro de Apocalipsis. Quiere decir que esa operación, esa estructura sigue trabajando en contra de los candeleros, en contra del pueblo de Dios, los quiere ver apagados. ¿Qué hizo Balaam? Contrató princesas e hizo que el pueblo o los varones se entregaran a una estructura del estiércol llamado Baal-peor. Y entonces Israel se ensució. Israel perdió su brillo. Israel le abrió la puerta al pecado, a la maldición, a la suciedad, a la inmundicia. Y entonces se desató una terrible plaga sobre Israel cuando estaba en el desierto. Se desató un terrible accidente en donde los hombres morían. No había alegría. Se fue la paz de Israel. Inclusive frente a Moisés se atrevían a tener relaciones sexuales. Ya no había pudor, no había respeto. Entonces tuvo que levantarse Pinjas o Fines. Y dice que con una lanza atravesó a un... Y entonces se detuvo la maldición. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? Que en este tiempo, amados hijos de Dios, muchas distracciones de las ventanas querrán hacer que tú te vengas abajo. Muchos enfoques de estar en la ventana enterándote de lo que hizo fulano, de lo que hizo sutano, de lo que dice fulano, de lo que dice sutano, van a hacer que mucha gente se venga abajo. Otro texto que tiene también el valor numérico de 2926 es el Salmo 35:4. Y mire lo que dice: sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean puestos en fuga y humillados los que traman el mal contra mí. Por un lado vemos el ataque, pero por otro lado vemos al siervo de Dios diciendo: tengo conocimiento de que no quieren que yo siga adelante.
Tengo conocimiento de que no quieren que mi vida sea brillante. Pero ¿qué hace él? Implora la ayuda divina. ¿Qué nos enseña nuestro Padre Dios? Por un lado nos dice, tú eres un sacerdote de Dios, un hombre que eres oro puro, vas a desarrollar un trabajo maravilloso, que brille, que se vea la luz de Dios, pero se va a levantar el enemigo. Se va a levantar los fuertes vientos que te van a querer echar para abajo. Por eso ese relato de Pablo con ese muchacho que se cae del tercer piso nos da una clara lección de lo que sucede en el plano espiritual cuando descuidamos los principios divinos. ¿Seguimos? Lea lo que dice el Salmo 35:4. Haga esta oración como si fuera suya. ¿Qué dice? Si Dios está contigo, si Dios está a tu lado, Él no va a permitir que penetre el mal en tu vida. No. Él se encargará de detener a esa gente malvada. Va a decir, no puedes maldecir lo que yo he bendecido. Y todo lo que habló Balaam en contra, o lo que había preparado para hablar en contra del pueblo de Israel, se convirtió en profecías de bendición. Amados hijos de Dios, si cuidamos nuestra identidad, si cuidamos nuestro enfoque, nuestra visión, si cuidamos nuestro compromiso con Dios, nadie te podrá hacer daño en esta tierra. Nadie. Nadie. Así preparen ambientes caóticos para tu vida, Dios siempre te saldrá al encuentro para defenderte, para protegerte, para favorecerte, para distinguirte. Gente envidiosa te querrá ver hacia abajo. Gente envidiosa querrá difamarte, querrá hacer que ante tu jefe, ante el patrón, emitan declaraciones en contra de tu persona. Pero te darás cuenta cómo Dios te sale al encuentro para defenderte, para consolarte, para abrazarte, para levantarte, para sanarte, para proveer, para sustentar. No estamos ante un Dios muerto. Tú eres un instrumento divino, eres un instrumento de Dios. Eres muy valioso en su obra. ¿Seguimos? Entonces ya vimos letra inicial y letras intermedias. Ahora vamos a las letras finales. Allí aparece en rojo las letras finales, que cuando uno suma el valor numérico de esas letras finales, nos da un resultado de 1358. Y hay dos textos en la Biblia que tienen el mismo valor numérico de estas letras. El Salmo capítulo 20, versículo 7 y Salmo 72, 20. ¿Qué aprendemos de este tercer mensaje? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Dios? Si algo quiere nuestro Padre Dios es que de principio a fin nuestra vida permanezca fiel, firme, nuestra confianza sea total en nuestro Dios. Mire lo que dice Salmo 27. Algunos confían en carros y otros en caballos. Aquí viene la gran solución. Dice, mas nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos.
Ese nombre, que es sobre todo nombre, ha sido otorgado a los hijos de Dios como un código para que seamos auxiliados en los momentos complicados. Dijo claramente nuestro Señor Jesucristo que todo lo que pidamos en su nombre, creyendo, lo vas a recibir. Y ese nombre tiene tal facultad, tal autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesucristo. Pero es de suma importancia entender esto. ¿Se acuerdan ustedes de los hijos de un sacerdote llamado Esceva? Si se acuerdan, digan amén. Si no, digan amén también. ¿Se acuerdan que quisieron liberar a una persona que estaba poseída? ¿Sí se acuerdan o no? ¿Pudieron liberarlo? No, porque estaban usurpando una función. ¿Qué nos enseña nuestro Señor con esto? Que el Hijo de Dios debe tener muy clara su identidad, su conexión, su cercanía con Él. Y como texto final, el Salmo 72:20, ¿qué es lo que dice? Con toda su fuerza de la lectura, ¿qué dice? Ahí concluye el ciclo, la ruta de un hombre conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero la Escritura tiene gran cantidad de códigos, porque la palabra que dice aquí terminan es la palabra en hebreo kalú, y su raíz es kalá, y kalá es la novia que está oculta y que está preparada para manifestarse. Cuando uno entiende esto, entonces visualízate de esta manera. Dios te está formando cotidianamente como un candelabro. Dios día a día te va formando, te va quitando cosas que no son correctas, te va dando forma, va preparando las copas, va preparando las flores, va preparando la base, va preparando todo. Usa martillo, su metal tan valioso que es el Espíritu de Dios. Y comienza a colocar en ti su preciosa unción y enciende en tu vida esa llama. Enciende en tu vida ese fuego. ¿Se acuerdan cuando estaban en el aposento alto? ¿Qué era lo que aparecieron sobre la cabeza de los reunidos en el aposento? Llamas de fuego, iluminando, manifestando poder, manifestando gloria, manifestando respaldo maravilloso. Pero el enemigo no está contento que tú estés con esa iluminación. Te va a querer distraer. Te va a querer que tú mires para otro lado. Va a provocar que se levanten Balacs contratando a Balaam para distraerte y caigas del tercer piso, del tercer piso a la tierra. Y todo lo que está haciendo nuestro Padre Dios en los últimos tiempos es para que tú
seas como esa novia oculta que está preparándose para el encuentro de su amado, que está constantemente alimentándose bien, nutriéndose bien, limpiándose bien para la boda que está por venir. Imagínese un poquito esto. ¿Ha visto usted el imán cuando hay una gran cantidad de rebaba sobre la mesa? Usted pasa el imán. ¿Qué hace la rebaba cuando pasa usted el imán? Se levanta inmediatamente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está hecho del mismo material. O sea, lo que hace es atraer lo que es ferroso. ¿Sí o no? Pues así pasará. El arrebatamiento así sucederá. En el momento en que Él dice, vámonos, los que estemos dentro de este núcleo, dentro de este marco, dentro de este lindero, seremos arrebatados. Entonces, no estemos buscando soluciones y alternativas fuera. Le dejo un listado fíjese cómo en la escritura tiene una gran riqueza. Ahí hay una diapositiva en donde puse ejemplos de varios personajes que buscaron alternativas fuera del proyecto divino. Jueces 14:1, vemos a un ungido buscando esposa con los filisteos. ¿Para qué estar buscando alternativas en la calle? Te vas a meter en un problema terrible. Y cada uno de estos hombres que buscaron soluciones o alternativas en la calle se encontraron con resultados caóticos. Es que está muy guapa, es que está muy hermosa. Sí, pero el corazón está desconectado de Dios. Sansón terminó perdiendo los ojos. Proverbios 5:15 dice, goza con la mujer de tu juventud y no estés dando tu fuerza a las rameras. Hay placeres indebidos. Primer libro de Samuel 28:7, vemos a un rey yendo a consultar a una bruja. ¿Cómo así? Si la escritura está llena de riqueza, de sabiduría, ¿qué tienes que estar consultando con los brujos? La solución está en Dios, la solución está en su palabra. Es que ya no la veo llegar, es que ya me dijeron que me hicieron una limpia. No, los hijos de Dios ya estamos grandecitos para que la palabra de Dios nos limpie, nos purifique. Éxodo 32:1, vemos también al pueblo de Israel en el desierto buscando líderes extranjeros, y de ahí surgió el famoso becerro de oro. Tenemos gran liderazgo en el libro sagrado. Ahí encontramos ejemplos y el mejor ejemplo se llama Jesucristo. Segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 2, vemos a un rey. En vez de pedirle que Dios interviniera en su pronta recuperación, fueron a consultar a un médico que estaba conectado con Balzebub, con el dios de la inmundicia o el dios de las moscas. La infección de este rey creció más, terminó contaminando todo su cuerpo de pudredumbre. Ruth capítulo 1, versículo 1, vemos a un matrimonio, a Elimelec y a Noemí, yéndose a una tierra en donde ese territorio estaba cubierto por la maldición,
comenzaron a tener vínculos y armonía que los llevaron a la muerte. Terminó Noemí sin esposo y sin la vida de sus hijos. Y algo muy vergonzoso sucedió también en el segundo libro de Reyes 16:10. Un rey de Israel le dice a uno de los sacerdotes: vas a ir a Damasco. Me gustó el altar que tienen en Damasco. Copia el diseño y hazlo, tráelo y hazlo aquí en el templo de Jerusalén. Toque su cabeza y diga: ay, de veras. ¿Quién fue quien diseñó los instrumentos, los utensilios del templo? ¿Quién los diseñó? ¿Quién los diseñó? Dios, hijos. Todos los diseños que Dios ha dado es para nuestro bien. Todo lo que Dios te ha dado en su palabra es para tu bien. No tenemos que modificarle nada, es el manual de funcionamiento. No, es que yo creo que si le hacemos de esta manera, pues muéstralo, con el escrito está. Aplica tu vida al escrito está. Porque es lo único que nos va a permitir permanecer en esta tierra firmes. ¿Se está quedando claro? Pero este rey le dice: copia ese diseño de allá y tráetelo. Es que me gustó el modelo de reggaetón que hay allá. Tráetelo, vamos a meterlo aquí a la iglesia. No podemos mezclar lo santo. No podemos mezclar lo sagrado con lo impuro. Tenemos que permanecer oro puro. Que la presencia de Dios se alegre, se complazca en lo que estamos haciendo. ¿Sí quedó claro? Y termino con esto. Hay una imagen ahí en una diapositiva. Esto ya lo vimos en enseñanzas anteriores, pero bueno es recordarlo. En donde la palabra menorá o jamenorá tiene un valor numérico de 300, lo mismo que Ruach Elohim, Espíritu de Dios, tiene un mismo valor numérico de 300, y la palabra Yetzer, que es el instinto humano, tiene un valor numérico de 300 también. La única manera en la que el ser humano puede caminar en esta tierra de manera brillante, poderosa, gloriosa, es dejando que el Espíritu de Dios gobierne vuestra vida. Podremos tener buenas intenciones, buenos deseos, pero sin la ayuda del Espíritu de Dios no vamos a llegar lejos. Por eso el Señor dijo: les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene a ustedes. Y si el Consolador viene a sus vidas, ustedes van a recibir poder, ustedes van a recibir gloria, ustedes van a recibir vida sobrenatural. Por eso el trabajo que estaba haciendo el apóstol Pablo en esa reunión era ministrarles la palabra. Interesante es cómo registra el escritor de Hechos. Y dice: había muchas lámparas. Vamos a declarar esto.
Espíritu de Dios, te necesito en mi vida. Espíritu de Dios, quiero oír tu voz. Espíritu de Dios, quiero estar atento a tus instrucciones. Cuando tú como candelabro, cuando tú como hijo de Dios, permites que el Espíritu de Dios llene vuestro ser, llene vuestras vidas, entonces vendrán ofertas, provocaciones, vendrán amenazas, vendrán momentos adversos, se levantarán contra ti, emitirán maldiciones, agresiones, insultos, menosprecios. Pero como tú tienes la unción del Espíritu Santo, pero como tú estás llenándote del Espíritu de Dios, como tú estás cuidando el alimento de tu espíritu, entonces vendrá una pedrada, vendrá otra pedrada, vendrá un golpe, vendrá un maltrato. Al grado de lo que llegó a decir el apóstol Pablo fue: yo 3 veces le he pedido a mi Dios que me quite este malestar en mi vida. Es una aflicción que tengo en mi cuerpo físico, decía el apóstol Pablo. Y Dios me ha contestado y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Habrá momentos complicados, habrá momentos difíciles, habrá momentos de tristeza, de soledad, sí, pero teniendo el Espíritu de Dios, Él viene, te consuela, Él viene, te guía, Él viene, te fortalece, Él viene, te levanta, Él viene, te revela su palabra, Él aparece para defenderte. Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo prometió y dijo: Él estará con vosotros, Él estará sobre vosotros y Él estará en vosotros. Vamos, diga: el Espíritu de Dios está sobre mí, en mí y conmigo. Narra la Escritura que se ha levantado un espíritu contrario, que es el espíritu del anticristo, pero no puede entrar en acción así de una manera agresiva, no puede entrar porque aún está el Espíritu de Dios en medio de su pueblo. Mire qué poderío tiene el Espíritu Santo. Ese espíritu de esa bestia quisiera entrar y derribar y consumir y desgarrar al ser humano. Pero la presencia del Espíritu de Dios aún lo detiene, protege, cubre, defiende, levanta, distingue, favorece, ilumina, guía. Fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Fuerte celebración al Espíritu de Dios. Precioso Espíritu Santo. Que nadie
Que nada nos desvíe de esa atención que debemos de tener con el Espíritu de Dios. Aquí terminan las oraciones. Calú, el final de un hombre de Dios, el final de una mujer de Dios. Es decir, hasta aquí me cuidé como una novia ataviada para encontrarme con el amado. Que el tiempo que Dios nos conceda en esta tierra sea para decirle: Señor, me estoy cuidando, estoy ataviando mi vida para que tú te agrades, y estoy esperando tu regreso. Por eso en el final del libro de Apocalipsis dice: el espíritu y la esposa dicen, porque uno solo no puede, hijos. Uno solo no puede avanzar. Necesitamos al Espíritu de Dios. Él es el que nos redarguye y nos dice: no, eso no está bien. Pon un alto, corrige, detente, no vayas. ¿Puedo ir? No vayas. Y qué precioso, porque después te enteras de que hubo un accidente, después te enteras que hubo algo complicado. Dices: gracias, Espíritu de Dios, porque libras nuestra alma del peligro. ¿Vamos a atender al Espíritu Santo? Tú eres una lámpara, y aquí hay muchas lámparas, pero no apagadas, sino encendidas. Podríamos levantar una voz de intercesión y decirle al Espíritu de Dios: quiero más aceite, quiero más unción, quiero más de ti, Espíritu de Dios. Póngase sobre sus pies, levantemos nuestras manos en señal de solicitud, de ayuda al Espíritu de Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú conoces el proceso que vive cada uno de tus hijos.